Y de aquí a unos 5 años, por fin terminaremos Primera de Pedro. No es mi intención alargarlo, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero es que veo en cada línea de esta epístola una enseñanza que creo necesario exponer. Hemos estado estudiando el versículo 13, y os acordáis que vimos este versículo como un versículo bisagra que mira hacia atrás, hacia los beneficios que ya hemos recibido en Cristo, y en base a eso, ahora Pedro nos dice, enfoca, centra tu atención, mantén una mente equilibrada. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos es el enemigo de la cruz. Y por lo tanto, todo lo que vamos a ver a partir del versículo 13 van a ser alicientes o motivaciones para vivir de forma santa. Así que vamos a leer versículos 13 al 22. No vamos a poder cubrir esto. Espero que 2 o 3 domingos pueda exponer lo que he encontrado aquí. Pero vamos a leerlo más o menos para que sepamos dónde el terreno en el que nos vamos a mover. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar. Cuando dice por completo, está hablando hasta el final. De que no te quedes a mitad del camino, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ahora nos dice cómo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino, este versículo es clave para toda la epístola. Si tuviera que buscar, igual que una palabra para describir el versículo 13, que es enfoca, para el resto de la epístola es vive santamente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vamos a dejarlo ahí de momento. Señor y Padre Celestial, queremos pedirte ayuda esta mañana, obra para que, Señor, podamos extraer de esta sección razones, Señor, para vivir de forma santa. Ruego, Señor, que me des capacidad para proyectar el pensamiento que tú diste al apóstol Pedro al escribir estas palabras, y podamos ir desvelando, Señor, el propósito por el cual nos has salvado, no solamente para ir al cielo, tener un lugar seguro allí en la eternidad, sino para ser testimonio aquí en este mundo perdido. Ayúdanos, Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El título de este mensaje es Vivir en santidad en un mundo no santo, un mundo impío. Y en esta sección Pedro da a los cristianos una especie de guía, un manual, por así decirlo, de cómo vivir como santos en un mundo perdido y hostil que desprecia el cristianismo. Ahora, debemos recordar que Pedro dirige esta carta a cristianos que estaban siendo perseguidos, y muchos de ellos se habían perdido todo lo que tenían por causa de su fe cristiana. De hecho, vemos indicaciones de esto en toda la epístola, salpicado. Déjame que os muestre un ejemplo
En el versículo 1, ¿os acordáis de esa palabra que vimos ahí? Está escrita a expatriados de la dispersión. Si saltas al versículo 17 nos da otro detalle. Nos habla de que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Nota que dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y en el capítulo 2, versículo 11, igual, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y en el versículo 12 también, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios y al Padre de la visitación y al considerar vuestras buenas obras. Si saltamos al versículo 19, otra pista, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Y lo podemos llevar hasta el versículo 25, donde dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y también otro pasaje más en el capítulo 3. Mirad conmigo versículos 13 al 16. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros, veis aquí, por su vida cristiana, tenían todo tipo de oposición, y murmuran de vosotros como de malhechores, pero al mostrar un testimonio correcto, dice: sean avergonzados por los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, podemos leer hasta el versículo 16, pero creo que tenemos ahí suficiente información para entender, hermanos, que esta epístola está dirigida a cristianos que estaban padeciendo por su fe cristiana. Y esto es una preparación también para nosotros, porque aunque ahora nos van bien las cosas y parece que aquí en la Costa del Sol vivimos en una especie de burbuja, hay lugares en el mundo hoy en día, hermanos, donde el Evangelio no está bienvenido. De hecho, hay lugares donde solamente pasar un tratado evangelístico puede significar prisión, puede significar muchos problemas. Y viene, en mi opinión, no sé cuándo, pero veo que se está acelerando mucho. Veo que, hermanos, todo el tema de la moral cristiana, lo que es vivir, lo que es ser un cristiano. ¿Habéis visto lo que ha pasado en Siria, por ejemplo? Encontraron a 70 decapitados en una iglesia. No sé si eran todos, digamos, cristianos bíblicos, pero es horrible. Solamente por tener la etiqueta de cristiano ya eres punto de mira para los extremistas. Y puede que nos llegue a nosotros también. Y dirán: bueno, pues si esto va a ser lo que va a representar vivir como cristiano, pues yo me quedo atrás. Voy a ser un cristiano y voy a vivir de incógnito, ¿no? Como digo, un cristiano secreto. Pero no, el Señor dice: no, eso no existe. Tenemos que ser luz, tenemos que salir al mundo y ser luz. Ahora, antes de empezar con este estudio, me gustaría aclarar algunos términos. Si no entendemos los términos, puede que a la hora de entrar en ellos nos resulte difícil entender. Así que dejadme que os destaque algunas palabras. Por ejemplo, en el versículo 13, capítulo 1, 13, habla de, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, hasta el fin, en la gracia que se os traerá cuando, toma nota, cuando Jesucristo sea manifestado. Esas palabras, cuando Jesucristo sea manifestado, tienen que ver con su magnífico despliegue de gloria cuando venga con poder en su segunda venida, que puede ser en dos etapas: el rapto primeramente, y luego después de 7 años la venida en gloria, donde vendrá Jesucristo conmigo y contigo en caballos blancos, según dice la Escritura, para juzgar a las naciones. Otra palabra que me quisiera destacar también ahí
En el versículo 14 y 15, vemos ahí, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y luego más adelante habla de, sino sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esa palabra conformar viene de la palabra griega suschematizo, si lo estoy pronunciando bien, y significa no entréis en el molde, no dejaos modelar por este mundo, no seáis igual que el mundo, no sigáis el mismo patrón. Y la palabra manera de vivir, anastrofe, habla de conducta. Y esa palabra conducta, curiosamente, esta palabra, anastrofe, aparece en el versículo 15, 18, capítulo 2, 12, capítulo 3, versículo 1 al 2, capítulo 3, 16, es decir, constantemente Pedro está diciendo, mira, no sois de este mundo, tenéis una ciudadanía en el cielo, vivid como ciudadanos celestiales. Que vuestra conducta sea clara, que la manera de vivir, la manera de hablar, la manera de conducir, la manera de decidir qué acción tomar, aseguraos de que son cosas que glorifican a vuestro Padre Celestial. Sois embajadores en un mundo que no es vuestro país. Por lo tanto, tu manera de vivir, tu conducta debe reflejar a Cristo. Es la idea. Y en el versículo 16 habla de esa palabra que hemos leído anteriormente, de vuestro tiempo, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, dándonos a entender, hermanos, que tenemos que andar con reverencia durante el tiempo que nos queda aquí en la tierra. Entonces la palabra peregrinación tiene que ver con la romería, la cruzada en esta habitación terrenal. Peregrinación. Cuando estaba repasando esto en mis notas, me vino a la mente Don Quijote de la Mancha. ¿Habéis leído Don Quijote de la Mancha? De Miguel de Cervantes, una obra extraordinaria, todo ficción, evidentemente. Pero este hombre se creía un caballero en armadura brillante. El problema es que estaba oxidada. Y en vez de casco se ponía el plato del barbero. Pero este hombre, cuando salía de su casa, se creía un caballero de la brillante armadura, ¿no? Iba y quería ir a rescatar a las doncellas, quería conquistar a los malvados, quería echar abajo a los gigantes, y tenía y la idea de peregrinación, la idea de cruzada, no somos Quijotes, no somos ni mucho menos, ni tampoco Sancho Panza, pero tenemos una peregrinación y no es un invento, no es una historia. Hermanos, es real. Vivimos en un mundo conflictivo y el Señor nos ha puesto aquí para ser distintos. Y nos da la razón por la que tenemos que ser distintos, porque en el versículo 18, 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde sacamos esa vana manera de vivir? Pues de la tradición de nuestros padres. De la forma que si eran padres que no conocían al Señor, pues seguramente hacían las cosas a su manera, ¿verdad que sí? Yo recuerdo muchas veces cuando hablaba con mi madre y le leía las Escrituras y me destacaba una cosa, decía, pero hijo, eso nunca lo había escuchado, pero eso es muy bueno. Y digo, entonces mamá, ¿por qué siempre habéis hecho, siempre se han hecho las cosas así? Hijo, pues así nos lo enseñaron. Digo, pues a mí me han enseñado distinto, las Escrituras nos enseñan cómo hacerlo. Y me dijo en una ocasión, si yo hubiera sabido estas cosas cuando era una jovencita, ¿cuántos errores hubiera podido evitar? Esto lo decía a los 80 y tantos años de edad. Hemos sido rescatados de una manera vacía de vivir. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra manera de vivir, nuestra conversación, lo que comunicamos con nuestro hacer? Pues debemos comunicar Cristo, ¿verdad? Como dijo Pablo, para mí el vivir es curioso. Si pidieras a un gran teólogo o un erudito que te explicara, por ejemplo, la fe cristiana, o sea, el cristianismo, posiblemente haría falta 2 o 3 horas. Pero le presentas aquí a Pablo, le dices, Pablo, por favor, háblanos de lo que es la vida. Diría, Cristo, y se bajaría y se sentaría. Para mí el vivir que es Cristo y el morir es una graduación a mi hogar celestial. Por lo tanto, mientras que estoy aquí, debo de ser
santo. Y recuerda, cuando hablamos de santo, no estamos hablando de esas estatuas que veíamos cuando asistíamos a la Iglesia Católica, donde ves allí a una estatua haciendo así, con ojos así medio cerrados. En una ocasión pregunté aquí, lo voy a hacer otra vez. Levantar la mano si eres un santo o una santa. Levanta la mano si no lo eres. Levanta la mano si estás aquí. Levanta la mano si estás aquí. Cuando hablamos de santo, no estamos hablando de cosas así como vivir entre el cielo y la tierra. Estamos hablando de cosas muy concretas. Y de eso trata Primera de Pedro. Santo en vuestros hogares. Santos en vuestro matrimonio. Santos en el lugar de trabajo. Santos en un país que puede ser un país donde reina, por ejemplo, una política injusta. En donde quiera que estéis, toda vuestra manera de vivir que refleje a Cristo. No hablemos ya entonces de cosas místicas. Y es curioso, si te pones a leer las epístolas de Pedro y de Pablo, la palabra santos aparece constantemente. Sin embargo, escucha, parece que cuando hablamos de vivir de forma santa, la gente de y empieza a cogerse. Nos gusta hablar del cielo, nos gusta hablar de la salud, nos interesa mucho hablar de la felicidad, de ayudar quizá incluso a las almas necesitadas, pero cuando hablamos si decimos, por ejemplo, yo realmente quiero ser santo, la gente dice, cuidado, lo que está diciendo es que quiere ser un rarito, quiere ser alguien que ha perdido la mente. Quizás tú quieres ser santo, tú quieres ser uno de esos fundamentalistas, legalistas, ¿no? No sé, hay gente que piensa de una manera muy extraña. Pero no les gusta hablar de la santidad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en una reunión de oración, has escuchado a un hermano levantar la mano y decir, yo tengo una petición, hermano, por favor, orar para que el Señor me ayude a ser santo? Quiero ser santo en toda mi manera de vivir. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Quiero vivir mi vida de forma cristocéntrica. Quiero consagrar mi vida de manera que Cristo esté en el centro de todo lo que hago. ¿Cuántas veces hemos oído a uno orar por eso? Pues debería ser nuestra oración todos los días. Pero en muchas ocasiones parece que la gente hay creyentes que se contraen o se retraen cuando hablamos de querer vivir de una forma que agrade al Señor, como Cristo viviría. Hay una especie de oposición. Y no lo digo, oposición no solamente en otras personas, sino en mi propia vida. Hay algo dentro de mí, algo dentro de ti que no le gusta que seas santo. Incluso me gustaba el hermano Jacobo, está dando sus primeros pasos en su fe cristiana, y es tan sincero como dice las cosas. El otro día decía, pastor, es tan difícil vivir en este mundo, ¿verdad? Porque todo el mundo va así, y es todo, son satánicos. Utilizando su palabrería, ¿no? Digo, sí lo son, pero tranquilo, no vaya por ahí. Todo el mundo está perdido, y es cierto, pero es su forma, seguramente con el tiempo refinará sus palabras, pero es cierto. Y dice, pero qué difícil es estar entre amigos y me siento incómodo, hay algo dentro de mí que antes no sentía, pero algo me dice que no debe estar ahí. Pero yo tengo que estar ahí porque quiero ser testimonio, pero algo, hablamos de esa manera, ¿por qué hay dentro de nosotros a veces esa oposición a querer ser santo? Incluso el apóstol Pablo tenía esa resistencia interior a querer ser santo. Por ejemplo, en Romanos 7, 23 a 24, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Le mandé esto al hermano Jacobo para explicarle un poquito de esa lucha. ¡Brutal! Eso es exactamente, así es. Jacobo, eso lo tengo yo después de casi 44 años de
de salvo. Cuando ya tienes 208, ya no tienes ese problema. Pero tenemos ese problema, ¿verdad que sí? Hay algo dentro de nosotros que se resiste a querer vivir de forma consagrada al Señor. Hay una actitud de rechazo. Por ejemplo, otra cosa, cuando has oído a alguna persona en alguna reunión de oración decir, hermano, por favor, yo quiero tener un lugar santo. Yo quiero tener un matrimonio santo. Yo quiero tener mis relaciones con otras personas de forma santa, que es evidente la santidad. O en mis actividades, en las actividades de ocio. Yo quiero escoger actividades que sean santas. ¿Cuándo has escuchado quizá a un matrimonio decir, hermanos, nosotros hemos decidido vivir un matrimonio santo? O a un joven, un adolescente, decir, por favor, orad por mí, pues yo quiero ser un adolescente distinto, quiero ser un adolescente santo, que se distinga en mí la diferencia. No pedimos, no oramos de esa manera. Sin embargo, es algo que encuentras en todas las Escrituras. Y Pedro lo llama, mira conmigo, dejad vuestro lugar ahí en 1 de Pedro, pero mira cómo lo llama Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Lo llama vocación. Y de por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Hemos sido elegidos para ser santos. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y debería ser razonable para nosotros. Recordad lo que dice Pablo en Romanos 12:1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios. ¿Quién lo puede citar de memoria? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis, versículo 2. Parecido a la palabra de antes, ¿verdad? Conformar. No os conforméis, no conforméis a los deseos que han. No conforméis a este mundo, sino transformaos, metamorfos. O de donde sacamos la palabra metamorfosis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es el mensaje que Pedro va a estar exponiendo en el capítulo 1, capítulo 2. Entonces, cuando pensemos en ser santo, no pienses en ponerte en un pedestal y estar todo el día así. Jenny, tengo una pregunta para ti. Tú estás estudiando historia del arte. ¿Quién fue? A ver, es lo que digo, tengo que buscarlo. Doménicos Theotokopoulos. Ni idea. ¿Sabes por qué le llamaban el Greco? Ah, amigo. Es que entre compañerismo greco. Le pasó como a mí en Australia. Mi nombre es Eusebio, me podéis llamar Sami. Sami, no, Sebi. Ah, Sami, no, Sebi. Ah, pues que sea Sami. Pues con Domenicus le pasó algo parecido. ¿Cómo te llamas? Domenicus Theotokopoulos. Ah, ¿de dónde eres? De Grecia. Ah, el greco. Sí. En fin, entendéis por dónde voy. Debemos, hermanos, el Señor quiere que vivamos santamente, no raramente. No como raritos, no como personas que han dejado el cerebro fuera de la iglesia y ya no piensan más. Somos pueblo adquirido, según 1 Pedro 2:9. Es curioso esta palabra adquirido, en inglés es peculiar. Cuando piensas en peculiar, mira, el hermano Héctor es peculiar. El hermano Eduardo, él es muy peculiar. Pero si quieres ver a alguien peculiar, tenemos un brasileño allí que se llama Él es peculiar. No estamos hablando de rarito. Cuando habla de peculiar o adquirido, está hablando de una condición que ya se ha producido.
Hemos sido adquiridos, y como dice en el primer capítulo de Pedro, por la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz. Entonces, hermanos, cuando hablamos de ser cristiano, estamos hablando de ser raritos, aunque haya algunos de nosotros que lo somos. Y es curioso porque esto al mundo del espectáculo, Hollywood, le encanta categorizar a los cristianos como si fuesen loquitos. He visto ya varias películas y cuando sale alguien que supuestamente es cristiano, le ves ahí agarrando firmemente una Biblia, con una cara así como y predicando fuego y infierno, ¿no? A otros les ven quizá con las páginas arrancadas de la Biblia, cosidas en el traje, como yendo por el mundo como si fuese más santo, porque tienen la santa palabra colgando de su chaleco. No son personas que se han tirado por un precipicio religioso. Están hablando de personas que es todo lo contrario, personas que tienen la mente muy bien puesta, versículo 13, centrados, entendiendo quién es Jesucristo y lo que Jesucristo es, y lo que entonces cuál debe ser nuestro comportamiento. Ese debe ser eso es lo que debería ser nuestro testimonio, que cuando la gente nos vea, pues mira, esa es la persona más cabal, más centrada y más segura en lo que hace que he conocido jamás. Y cuando te preguntan, ¿y por qué? Puedes decirle, porque Cristo me ha salvado y porque Él me ha dado un libro de instrucciones que me funciona en todas las áreas de mi vida. No importa cuál sea, me funciona. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver ahora, en estos siguientes versículos, es una hoja de ruta. Para el hermano Juanjo, que como piloto es un plan de vuelo. Juanjo, tú cuando sales para volar, te metes en el avión, arrancas el motor, coges el volante y ¡guau! Quitas el freno de mano y tal. No, hay un plan de vuelo y el capitán ni se le ocurre, no sé cómo se arranca un motor de un avión, pero bueno, ni se le ocurre salir sin tener claramente cuál es el clima, la presión atmosférica, cómo está el clima en el destino, cómo va a ser todo eso lo tienen que calcular de antemano. Y cuando tienen ese plan de ruta dicen, arranquemos. No sé cómo lo dicen, Juanjo. Más o menos. Arranca motores, ¿no? Es solamente y lo que tenemos aquí, hermanos, es un plan de vuelo. Para vivir santamente. Pedro nos va a dar 4 poderosas motivaciones. Las motivaciones son muy importantes. Y lo que Pedro va a hacer aquí es decir, va a decir, mira, esta es la razón por la que necesitáis vivir de esta manera. ¿Queréis 4 razones? Os las voy a dar así rápidamente porque ese es el plan de vuelo. Pero vamos a ir viendo cada una de estas en detalle. Primero, nuestra anticipación de su venida. Cristo viene. ¿Quién cree eso? Amén. ¿Quién cree que Cristo puede venir hoy? Amén. Amén. Y si Cristo, pensamos de que la venida de Cristo es inminente, ¿qué cosas deberíamos estar cambiando para que nos pille haciendo lo correcto? ¿Qué cosas deberíamos estar consagrando hoy, ya, ahora mismo, no dejándolo para mañana? Entonces, Pedro utiliza esto como aliciente, como motivación. Y si os falta motivación para vivir en este mundo con tanta persecución, vivir de una manera que agrade a Dios, os voy a decir una cosa, este mundo va a perecer. Y esperamos otro mejor en el cielo. Va a venir Jesucristo, su venida es inminente. Segundo, nuestra identificación con su carácter. Cristo es santo. Dios es santo. El Espíritu Santo es santo. Y si la Trinidad es santa, entonces deberíamos querer ser como nuestro Padre Celestial. Entonces nos identificamos con su carácter santo, con su semejanza. Tercero, nuestro examen como hijo de Dios. Vamos a ser juzgados como familia. Y va a ser un examen justo, va a ser un examen familiar, pero va a ser un examen temible. Vamos a ver eso en el versículo 17. Y cuarto, nuestra liberación o emancipación por la cruz. Es decir, Cristo tuvo que dar su vida para encontrarnos así, para poder disfrutar de estos beneficios. Él ha dado su sangre.
Él ha dado su vida por nosotros. Y cada vez que Satanás te tiente a hacer algo que no agrada a Dios, deberías mirar a la cruz y decir, Señor, tú diste tu vida para poder redimirme. Entonces, mirar, por ejemplo, a la liberación de la cruz. La cruz, hermanos, nos libera de muchas cosas. Entonces, vamos a ver el primer punto, nuestra anticipación en su venida. Una poderosa motivación o una motivación poderosa para vivir hoy, mañana, hasta el final, como dice el versículo 13, de forma santa. Es nuestra anticipación de su venida. Esperamos que la venida de Cristo sea en cualquier momento. Lo dice ahí en el versículo 13. Por tanto, tenid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Centra tu mente. Espera por completo. ¿En qué? En la gracia que os traerá, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, pues esperamos, para aquellos que entienden un poquito de los tiempos futuros, esperamos el tiempo que incluso el apóstol Pablo, los discípulos esperaban la venida de Cristo, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, hay muchas señales que todavía se tienen que cumplir para que venga. Pues Pablo las desconocía. Porque Pablo hace 2000 años él decía, Cristo viene y puede venir hoy. De hecho, si estudias primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, primera de Corintios capítulo 15 en adelante, vas a encontrar que los apóstoles pensaban de que la venida de Cristo era inminente, podía ser en cualquier momento, y vivían de esa manera. Han pasado 2000 años y no ha venido. Pues entonces relajémonos, porque posiblemente no venga hasta dentro de otros 2000 años. Es posible, pero también es posible de que venga en cualquier momento. ¿Os acordáis? Aquellas palabras de los ángeles cuando Jesucristo estaba ascendiendo al cielo. Los discípulos ahí con la boca abierta mirando cómo ascendía, se iba haciéndose cada vez más pequeños y luego se iba introduciendo en las nubes, y los ángeles diciendo, ¿qué miráis? Era como diciendo, ¿se ha perdido nuestra esperanza? ¿Ha desaparecido? ¿Ahora qué vamos a hacer sin él? Y ellos le dicen, no, igual que se ha ido, va a volver. Eso nos indica una cosa, que si tienes problema en creer en la segunda venida de Jesucristo, vas a tener problemas en creer en la primera venida de Jesucristo, porque los dos están vinculados. Y lo vemos claramente en las Escrituras. Ahora dirás, ¿cuándo va a suceder? Pues preguntar al hermano Timoteo, él lo sabe. Y si no lo sabe él, pues seguro que el hermano Clayton lo sabe. ¿Verdad que sí? No lo sabemos. Y eso es bueno. ¿Sabe cómo describe la Biblia la venida de Cristo? Como un ladrón en la noche. Si tú supieras que va a venir un ladrón esta noche a tu casa a las 11 de la noche, ¿qué harías? Estarías esperando. Estarías esperando, le habrías llamado, o mira, alguno tiene ya una escopeta preparada. Oye, vayas a la policía y dices, oye, poner un guardia delante, que escondido, porque esta noche, ¿y cómo lo sabe usted? Pues mira, lo sé, no le puedo decir, pero yo lo sé. Pero si ellos no quieren venir, tú vas a estar preparado. Pero si no lo sabes, ¿qué pasa? Pues vendrá, pero entonces no hay que hacer preparativos. El hecho de que venga como ladrón en la noche es bueno para nosotros, porque nos ayuda a estar preparados hoy, mañana, siguiente día, todos los días de nuestra vida, porque en cualquier momento puede venir. Y eso, hermanos, es bueno porque produce en nosotros santidad, limpieza. De hecho, mirad conmigo 1 de Juan capítulo 3, 1 al 3. 1 de Juan 3, 1 al 3. Si tenéis vuestras Biblias, marcad este versículo porque es poderoso. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora sois hijos de Dios. Amén a eso. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, yo sé lo que vamos a hacer. Fui salvo o santificado instantáneamente en el momento que recibí a Jesucristo. Estoy siendo santificado progresivamente según voy aprendiendo de las Escrituras y voy teniendo comunión con Dios.
Y voy a ser santificado completamente cuando vea a Cristo cara a cara una vez que esté en el cielo. Se llama glorificación. Entonces, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Mira, yo no sé de ti, pero yo estoy conforme con eso. Esto sería como ir a una boutique de belleza. Vienes allí lleno de granos, arrugas, todos los defectos que te puedas imaginar, y dices, mira, quiero que arreglen esto. Y es una clínica extraordinaria, dice, y te ponen ahí un catálogo, te presentan ahí impresionantes fotos de modelos que pueden, y te dices, bueno, pues yo quiero ser como este, estoy conforme. 1,80 m, pelo frondoso rizado, ni una arruga, no tiene ojeras, no le duele nada. Eso es lo que yo quiero. Bueno, imagínate, en el cielo te ponen una sola fotografía y es la de Jesucristo. Y dice el Señor, ¿qué quieres ser? Y te muestra el catálogo. Indiscutiblemente sería, yo quiero ser como Él. No por su belleza física, sino por toda la demás belleza que Él tenía. Y entonces dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En ese momento se va a producir esa glorificación y todo aquel, escucha, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, que espera esto, esta esperanza, el que espera ese evento, ¿qué va a hacer? Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Es decir, si amas la venida del Señor y crees que el Señor puede venir en cualquier momento, vas a levantarte por la mañana y vas a decir, Señor, puede ser hoy. Así que, Señor, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero Señor, lo que quiero hacer en todas estas tareas es reflejar a Cristo. Quiero que me encuentre, Señor, viviendo, hablando, comportándome, teniendo una actitud parecida o si no igual a la del Señor Jesucristo. Esa santidad, hermanos, es práctica. No tengas miedo a la palabra santo, porque lo que está hablando aquí Pablo es de poner en orden nuestras vidas. La santidad bíblica, hermanos, es sumamente práctica, porque ayuda. Tenemos un hermano de Madrid que nos visita hoy. No voy a contar su historia, pero él decía, mi vida estaba hecha una ruina, pero llegué a conocer a Jesucristo y todo poco a poco fue transformándose. Me desvié durante un rato, durante un tiempo, como me dijo, pero he vuelto a ponerme en orden. Quiero que el Señor, dime amén si está de acuerdo, que sea céntrico en todo lo que hago. Si Él no lo dice, lo voy a decir yo. Y lo bueno, hermanos, es que tenemos el libro de instrucciones. Y sabes, las personas que vean esa santidad se van a beneficiar. Y cuando vean la santidad de Cristo, van a querer decir, yo quiero eso. O van a maldecirnos. Puede ir por ambos lugares. Pero para poder encontrar eso, hermanos, tenemos que tener cabezas, mentes centradas. El enfoque del que hablé la semana pasada. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Una palabra que al principio cuando la lees dice, ¿de qué está hablando eso? Está hablando de arremángate las mangas, ponte a trabajar, deja de disimular que trabajas y ponte a trabajar en serio. Toma en serio lo que estás haciendo. Céntrate y no dejes nada que te distraiga. Trabaja de forma decidida. Dejadme que pare aquí un momentito. Ayer tuvimos aquí 4 hermanos que me conmovieron, sinceramente. Yo vine con mucha ganas de trabajar, tenía que mirar mi condición física por la operación, me pasé un poquito, creo. Pero vi una actitud tan decidida. Incluso al final dije, no, venga, ya vamos a limpiar, vamos a casa. Ahí seguían. Venga, vale, y ahí seguían. No, que queda esto aquí, todos los detalles tenían que estar atendidos. Dije yo, ¡wow! Me quedé con la boca abierta. Yo estoy convencido de que lo hacían por el Señor, porque no creo que tendrían esa motivación si lo estuvieran haciendo para otra persona.
pero el Señor se lo merece. Entonces es centrar tu mente, no dejes que nadie te distraiga. Centra tu atención. Venid conmigo, vamos a leer un par de pasajes más y voy a intentar cerrar este punto. Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 18. Filipenses 3, versículos 13 a 18. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto es un buen método. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Déjame que lo ilustre. Hace años, estuvimos aquí hace muchos años, parece que fueron hace 40 años, pero tenemos aquí un hermano que había vivido durante la época de Franco, como cristiano. Y la verdad que tenía un récord de cosas que había realizado impresionantes. ¿Sabes por qué lo sé? Porque te las contaba todos los domingos. No, yo en aquella época salíamos, hacíamos esto, hacíamos lo otro, hacíamos esto. Ay, en esta otra época hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y amén, a todo eso. Pero yo le preguntaba, ¿y ahora qué estás haciendo? Bueno, yo ahora eso lo dejo para los que vienen detrás. Digo, claro, te ha quedado tan adelante. No le dije eso, pero la idea era que yo ya me he jubilado. Dije, entonces es importante tener un récord. Pero Pablo dice, bien, yo de eso, lo que ha pasado, para mí ya está en el olvido. Todos los días me levanto, diría Pablo, mirando lo que queda por hacer. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, levanta tu mano si eres perfecto. Está hablando de la santidad, está hablando de la salvación. Yo todavía no terminar. Me falta mucho por estar completo. Pero en este sentido, la obra de perfección, de santidad que Cristo hizo en el momento que me salvó, está terminada. Pero Pablo dice, mira hacia adelante. Dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos, ¿qué es? Todos, ¿no? Sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a todos a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Toma atención al versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Están prestando atención? Que son enemigos de la cruz. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿en qué piensan? En festejar, en banquetes, en celebraciones. Su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y termina este pasaje diciendo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sintamos una misma cosa, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, no solamente tenemos que estar centrados, sino también tenemos que estar templados. Primera de Pedro 1:13 nos dice, sed sobrios. Es decir, una mente despierta, una mente centrada, una mente despejada. Que nada lo controle. Podría dedicar una hora solamente a este punto. Porque hay tantas cosas que dejamos que nos controlen. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de aquí que le gusta. ¿Qué vas a hacer mañana? Oh, ya tenemos la prioridad. El plan. Vuelvo a repetir lo que he escuchado en esta conversación esta mañana. Estoy de vacaciones, pero no estoy de vacaciones de Dios. Por lo tanto, si estoy aquí ahora de vacaciones, ¿verdad, hermano? Yo quiero una iglesia donde asistir. ¿Por qué? Porque me conozco. ¿Hay alguna otra actividad? Sí, pues ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque me conozco. Porque sé que este hombre interior no le gusta. Por eso debemos ser sobrios, mantener la cabeza centrada. Sobrio es lo opuesto a embriaguez.
es ser brillante, es ser agudo. No como esos cuadros del Greco. ¿Habéis visto alguno de los cuadros? Si vas al Museo del Prado, yo trabajaba en una agencia, en una de las más grandes galerías de arte en Madrid. Estaba justo al lado de la Plaza de Neptuno. Tenías el Hotel Palace, el Museo del Prado, y luego subiendo la calle a la izquierda, una galería de 3 plantas. Tenemos como 3.000 metros de exposición. Y tenemos a todos los pintores contemporáneos, modernos, ¿no? Pero a mí me gustaba ir cruzando la calle, bajando unas escaleras, tenía el Museo del Prado. Y siendo como yo era, pues a la hora de comer, ¿qué hacía? El primer día me vi todas las salas en una hora. Es un disparate, eso es un disparate. Para poder ver todas las salas en una hora, o sea, mirando, es imposible. Entonces lo que decidí fue, no, voy a dedicar una semana a una sola sala. Y cuando llegué a la del Greco, digo, salía deprimido. Y curiosamente el Greco pintaba, a ver, si intentéis un poquito de arte para dibujar el cuerpo humano, calcula una cabeza 7 veces, ¿vale? El tamaño del cuerpo son 7 cabezas. El Greco pintaba 9 cabezas de alto. Entonces eran cuerpos lánguidos, así delgados. Da la impresión de que no creían los colores, porque todos son grises, morados, negros. Y todos sus cuerpos de los santos están... Si no están muertos, están a punto de morirse. Creo que por eso tuvo tanta dificultad en vender sus primeros cuadros. Se hizo famoso, no entiendo cómo, pero de verdad no fue por la belleza de sus cuadros. Pero en fin, lo que quiero decir es que no era... No os por ahí... ¿Qué quiero ser santo? Si me conocéis un poquito, sabéis que me gusta bromear, me gusta el humor, me gusta la vida, me gusta vivir y me gusta disfrutar. ¿A quién no le gusta eso? Pero todo eso tiene que estar bajo ese paraguas santo de Dios, que te va a dar capacidad para vivir la vida, para tener una vida abundante, para poder sonreír. Ay, otra vez, necesito otra hora para explicar eso. No debemos ser doménicos teoctocopous, sino tenemos que ser más bien, no voy a hablar de otros pintores porque quizá no estoy de acuerdo con ellos, pero que se vea belleza, que se vea vida, que se vea a Cristo. Podemos disfrutar de la vida. Dice ser sobrios, no sombríos. ¿Sabéis la diferencia? Cuando tú entras en una sala la gente, ¿qué impresión das a los demás? Pues te produce alegría. ¿Qué inspiramos a los demás? Si no podemos encontrar gozo en el rostro de un cristiano, ¿dónde lo vamos a encontrar? Deberíamos ser, hermanos, si tenemos verdadera comunión con el Espíritu Santo, y como fruto del Espíritu Santo el gozo, deberíamos ser aquellas personas que dan alegría a los demás, dan esperanza, refrescan a los demás. No lo voy a decir porque luego Bea se va a chivar. Bueno, pero lo voy a decir. Yo sé que no tengo, hay un don que no tengo. Tengo uno que estoy muy seguro, que es el don de meter la pata todo el tiempo, ¿no? Pero mira, si yo voy a un hospital, voy mejorando, ¿vale? Estoy mejorando. Pero si yo voy al hospital para visitar a un enfermo, si te pones enfermo, no quieres al pastor allí. Cuando voy al hospital, la gente que está en la sala se va muriendo. No soy animador, ahora voy aprendiendo y voy haciéndolo mejor. Pero es curioso. Cuando voy con Maritza, no solamente en la entrada, sino por los pasillos, en la habitación, es como que todo se aviva. Yo digo, ¿cómo lo hace? Y me dice, es una elección. Yo, pues yo lo elijo, pero no me funciona. No, pero es tener la cabeza centrada. Estar, es decir, enfocar correctamente. Y entonces eres capaz, donde quiera que vayas, de producir esperanza. Ánimo. Buenos días.
Viene otro y dice, ¿qué tiene de buenos? Está lloviendo. Pues si solamente puedes ser feliz cuando salga el sol, no te mudes a Luxemburgo o a Inglaterra. Hermanos, aunque haya nubes, podemos decir, para mí, el vivir Es Cristo. es Cristo. Y si el Señor me lleva, gloria al Señor. Pero como Pablo dijo en Filipenses, pero por vuestra causa, para vuestro beneficio, si el Señor quiere que me quede un poco más, me quedo. Y dice, pero yo ya tengo mi elección hecha. Yo quisiera estar con mi Señor. Y no creas que lo decía con pesar. Lo decía con gozo, estando en prisión. En Filipenses es una de las epístolas carcelarias. Y da ánimo a los que están libres. Y él, desde la prisión, daba ánimo a estas personas. De manera que ellos se sentían con mucho más deseo de compartir el Evangelio. Por mí no estéis tristes. Dice, yo estoy perfectamente, mi gozo no depende de las circunstancias. Depende de mi comunión con Dios. Entonces Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir con abundancia, para hambre, para abundancia. He aprendido, todo lo puedo en Cristo. Amén. Ahí está la clave. Vamos a ponernos de pie, voy a dejar ya con eso. La semana que viene, Dios mediante, recordaré el siguiente aliciente, que es nuestra identificación con su carácter. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una palabra de oración y voy a pedir al hermano Luke que venga para despedirnos con el último.